siendo fiel siempre. Amén. Y podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, porque Él siempre, siempre, siempre es fiel y va a cumplir lo que prometió, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la palabra. El título de la palabra de esta noche es justicia, misericordia y humildad. Tres cosas: justicia, misericordia y humildad. Son tres temas muy extensos por sí mismos, pero quiero compartir los tres juntos, porque muchas veces venimos delante de la presencia del Señor pensando que debemos hacer muchas cosas, y lo que el Señor pide solamente es esto. Lo que el Señor está pidiendo solamente es, dice Miqueas capítulo 6 versículo 8: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? En los versículos anteriores, aquí en Miqueas capítulo 6, dice el profeta y empieza a decir: ¿Qué hago para presentarme delante de ti? Hago holocaustos, traigo ofrendas, sacrificios, becerros de un año, ríos de aceite, doy a mi primogénito por mi impiedad, por mi rebelión. ¿Qué hago? Y responde: esto es lo que Dios pide de ti, hombre. Esto es lo que Dios pide de ti. Él te ha dado a conocer lo que es bueno, lo que Él espera de ti, y no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Tres conceptos. Número uno, justicia, hacer justicia. Número dos, amar misericordia. Y número tres, ser humilde ante Dios. Ser humilde ante Dios. Vamos por el primer concepto. Número uno, justicia. Es lo primero que el Señor nos pide, que hagamos justicia, que seamos justos. Y es una de las atribuciones, de las características de Dios. Él es justo. La palabra nos enseña que sus juicios son justos todos, y que Él se mueve en la justicia. Dios es un Dios de justicia. Por eso cuando hay alguna injusticia en nuestras vidas, podemos venir y clamar. Dice la palabra que Él es nuestro abogado. Que Él es nuestro abogado, porque Él es un Dios de justicia. Pero fíjate lo que la justicia significa para Dios. Isaías 5:16 en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 5:16 dice: pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. ¿Qué hace la justicia en Dios? Le exalta. En otras palabras, donde Dios es exaltado es a través de la justicia. La justicia exalta el nombre de Dios. La justicia es la que levanta el nombre de Dios en alto. Estamos viviendo en una sociedad tan injusta, de tal manera que el nombre de Dios no está siendo levantado, no está siendo exaltado. Hoy vamos a los noticieros, hoy vamos a los periódicos, hoy vamos a las redes sociales, y lo que encontramos es injusticia en este mundo caído. Y cuando la injusticia es la que se proclama, la que se levanta, el nombre de Dios no es exaltado, el nombre de Dios no es levantado. Lo que levanta al nombre de Dios es la justicia, lo dice Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. Y la santidad de Dios, dice, se demuestra, ¿por qué? Por la rectitud, por su rectitud. ¿Qué tan justo es Dios? Que
es levantado hasta lo más alto, lo más sublime. Traspasó los cielos. Qué tan recto es Dios, que dice la palabra que Él habita en la inaccesible luz de su santidad. Es tan exaltado el nombre de Dios, dice la palabra, que por cuanto Él se humilló, se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, aún sobre el cielo, la sangre, el nombre de Jesús es exaltado, porque Él es justo. Justo y verdadero, dice en su pecho. Justo y verdadero. Cuando yo muestro, o mejor dicho, yo necesito mostrar ese carácter de Dios para que el nombre de Dios sea exaltado. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:14 al 16. Primera de Pedro 1:14 al 16 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. La santidad y la justicia del Señor viene a mi vida. Dice Romanos 5:1 que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados por la fe. La justificación de Dios viene a nuestra vida. La justicia de Dios viene a nuestra vida a través de su justificación. Y la santidad de Dios viene a nuestra vida a través de la comunión con Dios. Y dice: sean santos como yo también soy santo. Y yo los justifico para que actúen y para que hagan justicia. Cuando nosotros empezamos a manifestar estas características de Dios en nuestra vida, Dios es exaltado y Dios es mostrado santo a través de ti y a través de mí. Dios es mostrado santo a través de tu vida. Santo es apartado, separado, escogido. Y cómo Dios nos muestra santos y justos y cómo se exalta en tu vida. No son a través de acciones religiosas. Son acciones concisas, haciendo justicia y viviendo en santidad, que Él es exaltado. Dice Romanos 5 del 8 al 9: pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Dice Isaías 58, 6 al 8, en la Nueva Versión Internacional. Y habla del ayuno que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide del ayuno? En Miqueas habla cómo me presento delante de Dios. Y en Isaías 58 nos habla del ayuno que Dios pide de ti y de mí. Dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es más bien esto? Dice el Señor. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará
como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá camino, y la gloria del Señor te seguirá. ¿Qué es lo que se escucha? Injusticia en el mundo. Dolor, sufrimiento. ¿Qué es lo que se escucha? Un mundo caído, lleno de injusticia, donde el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. ¿Por qué se escucha esto? Porque la iglesia no se ha levantado a vivir y hacer justicia. Dice, ¿qué es lo que yo pido? ¿Cuál es el ayuno que yo pido? Romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir el pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Dice, si así procedemos, nuestra luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, y tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Punto número 2, misericordia. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Hacer justicia y amar misericordia. La palabra misericordia viene del griego eleos y es una compasión activa de Dios o humana ante la necesidad de la gente. Es una compasión activa, proactiva, que se mueve a ayudar al necesitado. Si yo actúo sin misericordia, voy a juzgar a los demás. Si alguna vez tú te encuentras juzgando a algo o a alguien, es porque no estás actuando con misericordia. Dice Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo 12, 7 dice, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Una vez más, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Mateo capítulo 9, versículo 13 es un versículo muy parecido a este y dice, vayan y aprendan. Una vez más, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Una vez más dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Mientras menos juzguemos y más mostremos misericordia, más la gente va a conocer del amor de Dios. ¿Qué es lo que está deteniendo que la gente conozca del amor de Dios? Que nosotros estamos viendo con juicio y no con misericordia. Por eso es importante aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque Dios no viene a salvar a los justos, sino a los pecadores. En el momento que aprendamos a lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, la iglesia va a ser incapaz de congregar a la gente de tanta que va a ser. En el momento en que tú y yo aprendamos, estudiemos y entendamos en nuestro corazón, que seamos oidores y hacedores de la palabra, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice la palabra que el Señor miraba a la multitud y tenía compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor.
Y nosotros miramos la multitud y Él se lo sacó porque anda mal. La culpa la tiene Él, la tiene ella. ¿Para qué anda haciendo esas cosas incorrectas? Y juzgamos. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos hacer es lo que hizo Jesús: tener misericordia. Y no emitir un juicio incorrecto. Dice en el versículo 12:7: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. En la medida que como iglesia aprendamos lo que significa misericordia, en esa medida la gente va a conocer del amor de Dios a través de ti y a través de mí. Dice una de las bienaventuranzas, Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que perdonan, porque ellos alcanzarán perdón. Bienaventurados los misericordiosos. Esta es una regla de oro del reino de los cielos. Si yo soy misericordioso, Dios va a ser más misericordioso conmigo y va a derramar su gracia sobre mi vida, sobre mi necesidad. Y si yo estoy alcanzando personas y vidas, Dios va a alcanzar a mi familia en el nombre de Jesús. Cuando dejamos juicio y condenación, cuando dejamos de juzgar y de ver la necesidad verdadera de la gente, cuando dejemos de condenar a los inocentes, cuando nos demos cuenta que el Señor no viene a salvar a los salvados, sino que viene a salvar a los perdidos. Cuando aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, Dios va a hacer una revolución en tu vida y en mi vida. Dios va a hacer una revolución en la iglesia y va a ser necesarias más de 2 reuniones medio solas. Se van a convertir en 4, 5, 6, 7 reuniones llenas donde no va a poder caber la gente, porque la gente va a empezar a conocer de la misericordia de Dios a través de tu vida, porque tú y yo dejamos de juzgar, dejamos de criticar y empezamos a tener misericordia por la gente. La segunda cosa que el Señor pide es que amemos la misericordia. La primera es que hagamos justicia, la segunda es que amemos la misericordia y la tercera es que seamos humildes delante de nuestro Dios. Punto número 3, humildad. Salmo 51, 16 al 17 dice así. Salmo 51, 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Añade: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Una vez más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, quebrado, el alma que está rendida. Ese es el sacrificio al Señor. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es el sacrificio que puedo ofrecer? Miqueas dice: ¿puedo hacer sacrificio de carneros, de becerros de 1 año? Dice el Señor que el sacrificio a Dios son el espíritu quebrantado, fuera de orgullo, fuera de altivez. Salmo 138, 6 dice: porque Jehová es excelso
y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo mira de lejos. En otras palabras, el altivo ni siquiera se puede acercar a Dios, porque la altivez es pecado. La altivez es pecado. Salmo 15: ¿quién entrará en tu tabernáculo? El limpio de manos y limpio de corazón. La altivez es pecado. Mateo 23, 11 y 12 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hombre, mujer, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Póngase de pie. Los reyes de Oriente, cuando venían a conocer a Jesús, al rey que había nacido, al rey de Israel que acababa de nacer, trajeron regalos, trajeron oro, incienso y mirra. Pero no era para presentar sus vidas, sino que era una ofrenda de su corazón. Cuando nosotros ofrecemos una ofrenda de nuestro corazón, es porque hemos puesto a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, porque le amamos. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando amamos de esta manera a Dios, la ofrenda que traemos delante de Él no es para eximir nuestros pecados, sino es una ofrenda de gratitud por lo bueno y lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Pero ¿qué es lo que le presentamos a Dios? 3 cosas: hacer justicia y vivir una vida de santidad. En la justicia de Dios, en tu vida y en mi vida, Él es exaltado. Y en la rectitud en la que tú y yo actuamos, Él es santificado. Número 2, amar la misericordia, tener misericordia, perdonar. Y eso va a abrir una gran puerta de avivamiento en Matehuala y en comunidad. Eso va a abrir una gran puerta de avivamiento en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Cuando dejemos de juzgar y dejemos de ofendernos y aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y no condenemos a los inocentes, sino que sepamos que el Señor vino a salvar a todo aquel que se había perdido. Y cuando dejamos toda altivez, todo orgullo, todo pensamiento de soberbia, y venimos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, con un sacrificio de un corazón quebrantado. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti. Levante sus manos. Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar gracia y misericordia
para el oportuno socorro. Padre, en esta hora queremos agradarte a ti, Señor, y tú nos muestras lo que esperas de nosotros: que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de ti. Tú eres Dios exaltado, Señor, sobre todo. Aún los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Subiste sobre los cielos. Eres hecho más alto y más sublime que los cielos, Señor. Tu lugar es exaltado sobre todos. Tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Y nosotros somos tus hijos. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Sí, Señor. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Levanta tus manos y alábalo. Alaba